El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de nosotros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta misa dominical celebramos la confluencia de muchos motivos de nuestra fe que justamente coinciden en esta celebración. Por un lado, estamos celebrando el triduo de San Martín de Tours, que es el patrono de la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, hemos comenzado hace unos días nomás el mes de María. Siempre el mes de noviembre los cristianos dedicamos todo este tiempo, todo el mes de noviembre, para reflexionar sobre nuestra Madre, para mirarla, para aprender de cómo ella ha vivido modos concretos para perfeccionar nuestro seguimiento de Cristo. Y también en nuestra arquidiócesis de Buenos Aires, como en el mes de María se resalta el sí de ella, el sí que le ha dado como respuesta a Dios, que provocó nuestra salvación, entonces también le pedimos a Dios, por medio de nuestra Madre la Virgen, que nos envíe vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, laicales. Todo eso se lo pedimos aprovechando también que reflexionamos de manera especial el sí de María en este su mes. Y hoy nos ha tocado providencialmente un evangelio. Como siempre, la palabra de Dios, cuando es aceptada por nosotros, ella tiene el poder de purificarnos, de hacernos crecer en el modo que tenemos de seguir a Jesucristo. Uno ante la palabra de Dios, ante Dios que habla, puede ser una especie de oyente olvidadizo. Escucha como quien cumple, como aquel que está presente con el cuerpo, pero no con el corazón. O puede ser alguien que realmente se deja impactar por la palabra de Dios. Y luego entonces busca todas las diligencias posibles, todas las necesarias para que esa palabra sea realmente vivida y, por supuesto, experimentar las posteriores consecuencias. Hoy el Señor
Señor está en el templo, un contexto muy especial, y Él está ante un sector que era considerado en su época como las personas más encumbradas en lo religioso. Si había practicantes religiosos que recibían unánimemente ese halago, eran por supuesto los escribas. Sin embargo, Jesús en el templo empieza a enseñar: cuídense de los escribas. Es decir, pongan atención, porque ellos les gusta pasearse con largas vestiduras, es decir, no quieren pasar desapercibidos. Ellos quieren ser saludados en las plazas, ocupar primeros puestos en sinagogas y banquetes, es decir, buscan ser reconocidos, que les den por eso los puestos más honorables. Después también devoran los bienes de las viudas. En vez de asistirlas, se aprovechan de ellas para heredarlas. Y también otra cosa es que fingen hacer largas oraciones. Cuando rezan no se están encontrando con Dios, sino que están fingiendo, sobrenadando en lo aparente, pero no buceando en lo profundo, en lo que realmente es. Y el Señor también a nosotros ahora nos dice: cuídense de la religión falsa, de la religión aparente. La religión aparente que va implicada en esos modos donde uno dice: bueno, yo lo hago todo a mi manera, o también incluso van implicados aquellos que cumplen, pero solamente cumplen, no van más allá de las apariencias y penetran en lo profundo de las cosas de Dios. Entre esos dos extremos hay una amplia gama de posibilidades. Y el Señor, porque nosotros posiblemente algo podemos tener, nos dice hoy: bueno, cuídense, busquen una religión verdadera, movida por Dios, no por cosas humanas, no para tranquilizarse, no para conseguir honores o alabanzas, para ser considerados. Siempre busquen que el motivo sea Dios solo. Por eso, después de avisarnos que tenemos que tener este cuidado de la religión aparente y superficial, el Señor en el mismo lugar, en el templo, encuentra un ícono del reino de los cielos. Alguien muy parecido a Él, que es esta mujer viuda y pobre. El Señor se detiene frente a una alcancía y ve como mucha gente desfila para poner su ofrenda. Pero su corazón es tocado cuando aparece esta pobre mujer viuda y hace un ruidito pequeño, 2 monedas de cobre, nos dice el Evangelio. Un ruidito fugaz, no hace, parece, ningún espamento. Sin embargo, eso toca el corazón de Jesús, toca el corazón de Dios. Lo toca tanto a Jesús que llama a sus discípulos y se detiene a aclararle lo que ha sucedido, que solo es patente a su mirada divina. Y le dice: esta mujer es la que hizo una ofrenda verdadera, no hizo una ofrenda aparente. Los demás dieron muchísimo, pero aquí la aritmética no hay. Dieron, pero sin darse. Cumplieron, hicieron el gesto,
Cuantitativamente debe haber sido mucho, porque eran ricos, pero una ofrenda vacía no tocó el corazón de Dios. En cambio le dice, esta mujer ha dado no solo más en cantidad, sino dio más en cantidad porque dio más en calidad. Ese es el sentido que valora Dios. ¿Por qué? Porque en esas dos pequeñas moneditas ella expresó toda su vida, se expresó. Esta mujer se ofrendó, no hizo una ofrenda que no la implicaba, aunque sea cuantiosa en dinero. Ella con ese poquito se ofreció a sí misma. Y eso es lo que le agrada a Dios. Nosotros muchas veces esto de buscar, practicar nuestra religión a través de la generosidad de nuestras ofrendas, posiblemente lo pasamos por alto. Sin embargo, esto está preceptuado por el Señor. El Señor nos pide que vivamos una religión pura, una religión verdadera. Es imposible si no somos capaces de ofrendar en la medida que nos veamos bien implicados, que nos ofrendemos nosotros con aquello que damos. Por eso, como dice el Señor, no se puede servir a dos señores. Si queremos compartir a Cristo, que es el bien de los bienes para nuestra salvación, y luego los bienes menores, como son los materiales, no los ponemos a disposición del Señor, y hay algo que no está bien. Hay algo que es un poco, podríamos decir, exterior y superficial. El Señor nos pide entonces que en esto de ofrendar nos demos un paso más, que busquemos ser verdaderamente religiosos y no nos quedemos cómodos en la apariencia. Así como nos han pedido muchas cosas, que vayamos con conciencia, que vayamos a fondo. Nosotros en cada misa transcurrimos, atravesamos ese momento que llamamos el ofertorio. Uno lo puede hacer de varias maneras. Una es como un espectador. Y el pan y el vino que nos tienen que significar dejan de ser signos de nosotros porque nosotros no ofrendamos, no nos ofrendamos. O puede ser que permitamos que Jesús, solo Él, se siga ofreciendo. Hay otros que han crecido en calidad espiritual y entienden que en la misa es uno el que debe ofrecerse a Dios. Y eso lo hace internamente y externamente lo corrobora con su ofrenda. Por eso siempre estamos llamados a imitar lo que se da en la Eucaristía también. Fíjense que venciendo esa apariencia de pan y vino, en la Eucaristía, en lo más profundo, está Dios mismo. Ese Dios que está tan presente en el cielo al lado del Padre, está presente venciendo la apariencia del pan y del vino en la comunión. Estar en el templo para nosotros es una especie de grito de Dios, si entendemos bien las cosas que nos dice: perforen el tope de la apariencia, busquen ser cada vez más verdaderos en su vida religiosa. Vamos a pedirle al Señor que con su palabra nos aliente para que cada uno de nosotros busquemos los caminos de una perfección.